notan ahí en ese pequeño diagrama, hay solo dos grupos, ¿verdad? Ajá, no salvos y los salvos. ¿Qué cosa no tienen los no salvos? El Espíritu Santo. Ellos no tienen el Espíritu Santo. Muy bien. Los salvos tienen el Espíritu Santo. Pero noten, eso estábamos hablando en la primera parte. Los salvos tienen o pueden ser todavía de dos grupos. Entonces, de los salvos hay un grupo que son mundanos o carnales, vamos a decir así, ¿no? Carnales. Y el otro lado, espirituales, el que están dando con el espíritu, ¿no? Entonces hay esos dos grupos. Hay una pequeña descripción ahí, el hombre natural, que es un hombre carnal, dice espiritualmente, perdón, el hombre natural, dice, no acepta ni entiende las cosas de Dios. Es un hombre perdido, incrédulo, ¿no? Entonces es un hombre natural. Primera de Corintios, por favor, ahí vamos a ver un momentito en el fundamento bíblico. Primera Corintios capítulo 2. ¿Ya? Vamos a ir ahí. Otro pasaje también conocido. Primera Corintios capítulo 2. Pablo en su carta de Corintios va a atacar o va a enfrentar o va a escribir contra algunas cosas que estaban mal en la iglesia, ¿verdad? Entonces va a hablarles primero que ellos están divididos, tienen grupos en la congregación y todo eso. Miren ahora llegando al versículo 12 del capítulo 2, dice, y nosotros no hemos recibido, 2:12 de 1 Corintios, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Versículo 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esto es, hermanos, la vida o el cristiano, ¿verdad? Entonces, el cristiano tiene el Espíritu Santo, sea que sea carnal o sea que sea consagrado, digamos así. El Espíritu Santo comienza a morar ¿desde cuándo? Desde que una persona cree en el Señor Jesucristo, recibe a Cristo en su corazón. ¿Alguna vez se va? Es un poco peligroso, digamos, decir se va o viene, porque Dios es omnipresente, pero usamos ese lenguaje, ¿no? Lo que quiero decir, hermanos, es que el Espíritu Santo mora permanentemente en el creyente. Ahora, ¿cómo es eso? No sé, hermanos. No se puede explicar de manera lógica. La Biblia dice que Él mora en nosotros. ¿Dónde mora? Ya es cuestión más, una pregunta más filosófica, ¿no? Que lo que es la Biblia. Entonces, el cristiano está actuando en el poder del Espíritu Santo. Ahora miren el contraste, versículo 14 de 1 Corintios 2 dice, pero el hombre, ¿cómo es? Natural. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Entonces, por eso, hermanos, debemos entender que el hombre sin Dios, el hombre perdido, hace lo que hace. A nosotros decimos, ¿por qué tan malo es ese hombre? ¿Por qué tanto pecado hace la gente? ¿Por qué? Porque dice las cosas de Dios para él son locura, ¿no? Locura, no les cabe en la cabeza. En ese sentido debemos entender cómo piensa el incrédulo, porque está sin Dios, está sin Cristo, entonces no quiere las cosas de Dios. Ahora, en la segunda columna dice carnal, mundano o inmaduro, ¿verdad? Entonces un carnal o un mundano, un inmaduro, ese sería dentro ya de los salvos. Y la columna siguiente es espiritualmente orientado, piadoso, maduro. Maduro nos da la idea, hermanos, de completo, ¿no? Completo. Entonces, entendemos ahí. Muy bien, seguimos entonces, hermanos, en esta primera parte que estamos hablando acerca de los principios de la vida espiritual. Página 18, vamos a ver un ratito ahí, conceptos falsos acerca de la vida espiritual, ¿ya? Vamos a buscar ahí.
Ahora, lo que vamos a hacer, hermanos, es buscar algunos textos que están aquí y alguien va leyendo personalmente, ¿no? Un texto y vamos comentando algo de esto. Entonces, hay conceptos, hermanos, falsos que no son bíblicos acerca de la vida espiritual. Y estos, hermanos, de hecho, que debemos rechazarlos, debemos descartarlos, y debemos, si estamos creyendo alguno de estas cosas, debemos entonces abandonar esa creencia, dejar que se vaya o nosotros sacarlo de nosotros mismos porque no son saludables. Por ejemplo, perdón, autorreformación. ¿Qué es autorreformación? Eso es lo que hace, por ejemplo, Alcohólicos Anónimos, ¿no? ¿Qué quiere hacer Alcohólicos Anónimos? O Cedro. ¿Saben qué es Cedro? Cedro es una institución que trata, dicen ellos, de rescatar a los drogadictos, ¿no? Los centros de rehabilitación. Entonces, en vida cristiana, hermanos, no es autorreformación, porque uno no puede reformarse a sí mismo. ¿Por qué no puede reformarse, hermanos, uno mismo? A ver, ¿qué piensan? ¿Por qué no nos podemos reformar nosotros mismos? Ya, sin ayuda no podemos hacerlo, ¿ya? Muy bien. ¿Por qué más? Hay una razón muy poderosa por qué no nos podemos reformar. El pecado. Somos pecadores, ¿verdad? Entonces, ¿cómo personas caídas pueden reformarse a sí mismos? No se puede. Estamos, a pesar de que somos creyentes, todavía inclinados hacia el pecado. Todavía luchamos con el pecado. Tenemos que reconocer, hermanos, que ese aspecto pecaminoso en nosotros todavía existe, ¿verdad? Entonces, no podemos auto reformarnos. Auto significa reformarse uno mismo. Entonces, no se puede. Esa es una idea falsa. Vamos a buscar nomás, hermanos, hay un pasaje en Gálatas, capítulo 5. Me gusta mucho Gálatas. Vamos a ir a Gálatas, capítulo 5, verso 16. Pero vamos a ver, verso 16. ¿Alguien quiere leer 5:16, por favor? Adelante, alguien, por favor, libremente. Dice la Biblia, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne. Ujú. 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Muy bien, ahí nomás, Tomás. Gracias, pastor. Entonces, hay como una lucha, ¿no? En la vida del creyente. Entonces, nosotros estamos inclinados todavía a hacer lo malo, cometer pecado, pero gracias a Dios, como Cristo mora en nosotros, entonces Él nos ayuda. Entonces, no podemos, hermanos, nosotros hacer algo por nosotros mismos para ayudarnos a reformarnos. Eso es lo que hace Alcohólicos Anónimos, eso es lo que hace cualquier centro de rehabilitación. Ustedes se han dado cuenta y conocen de repente, hermanos, personas que han acudido a estos centros y ¿cómo salen? Reformados, pero de luego igualito, ¿no? Igualito. O sea, no pasó nada en sus vidas. No pasó nada, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la idea de ellos es, por ejemplo, ya, vas a comenzar con una semana sin tomar. Después de una semana dicen, ya, ahora vas a pasar a 2 semanas. Y a 3, a un mes, y a 3 meses, y ahora sí puedes salir, ya estás listo. No, no está, nunca va a estar listo. Sin Cristo no es posible. Entonces, no es autorreformación. Tampoco es aniquilación de la vieja naturaleza. Ahí nomás, perdón, en Efesios 4:20, siguiendo el otro libro, hermanos. Efesios 4:20 hasta el 24. ¿Alguien otro lea, por favor, esa porción? Efesios 4:20 al 24. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Y en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme la verdad está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir,
despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos de nuevo hombre, criados según Dios en la justicia y santificad en la verdad. Bien, gracias, hermano. Muy bien, entonces, ¿qué está diciendo? Pablo está exhortando a despojarse ¿de qué? Del viejo hombre, de esas costumbres pecaminosas que teníamos sin Dios. Pero si Pablo está diciendo que se debe dejar, entonces quiere decir que todavía tenemos el problema en nosotros. Entonces, no es aniquilación. La vida espiritual no es que ya uno no va a pecar, ¿no? Entonces, otra vez, hay algunos piensan que el creyente ya no debe pecar, pero la verdad es que, y lo cierto es que todavía estamos pecando. ¿Dios quiere que pequemos? No, pero pecamos, sí. ¿No debemos pecar? No debemos pecar, pero ahí está nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces no es aniquilación, como dice aquí, hermanos, no es aniquilación de la vieja naturaleza, no la hemos aniquilado, ¿no? Entonces ahí está todavía, estamos luchando con esa parte de ahí. Tampoco, hermanos, imagínense el siguiente, tampoco la vida cristiana es una perfección impecable. Primera de Juan 1:9, ¿qué dice? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces, hermanos, no es una perfección impecable, no hemos llegado todavía al cielo. En el cielo ya no vamos a pecar. Eso me gusta, hermanos, de pensar en el cielo. En el cielo, hermanos, vamos a ser incapaces de pecar. ¿Quién va a hacer eso? Dios. ¿Verdad? Ahorita nos pecamos, todavía está esa naturaleza en nosotros, pero cuando estemos hermanos con Cristo ya no pecaremos, porque en el cielo no puede haber pecado. Entonces Dios va a hacer algo ahí maravilloso en nosotros, ¿verdad? Entonces vamos a ser incapaces de pecar, pero no es una perfección impecable mientras estamos aquí en la tierra. Tampoco es autocrucificación o muerte del yo, porque todavía, hermanos, está funcionando. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Verso conocido. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo yo en la carne, miren que dice, yo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, hermanos, no es esto, no es autocrucifixión, tampoco es legalismo, ese es un extremo. ¿Qué es el legalismo? Yo enseñé hace poco, hermanos, del legalismo. El legalismo es sujetarse a normas humanas como si fuera la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros como iglesia o como creyentes construimos normas que le damos el mismo peso o incluso más que la Biblia. Algunos ejemplos en este sentido, por ejemplo, de caer en legalismo. Por ejemplo, se puede decir, tenemos que cantar solo con este tipo de himnario. Otro himnario es pecado. O solo con estos instrumentos. Otros son pecado, ¿no? Entonces son legalismos. Y a veces lo hemos elevado a como es la Biblia o incluso mayor que dice la Escritura, ¿verdad? Entonces caemos en eso, pero no es legalismo. A veces hemos hecho reglas y cosas que Pablo dice que no debemos estar ya atrapados en esa prisión, debemos ser libres, pero la libertad tampoco es hacer lo que queremos. La libertad, hermanos, es como un cerco. Y cuando estamos dentro de ese cerco, y el cerco lo delimita Dios mismo a través de su palabra, cuando yo estoy en ese cerco, entonces estoy en la mejor posición delante de Dios. Entonces, debemos ser libres, pero la libertad no es hacer lo que queremos. Pero el otro extremo es el legalismo, ¿verdad? El legalismo. Construir normas humanas y casi, hermanos, o incluso más que la Biblia, ¿verdad? Entonces lo obedecemos más que a la palabra de Dios.
A veces en las ciudades grandes se ve esto más. Por ejemplo, en una iglesia, una constitución que han hecho un grupo de creyentes para una iglesia tiene más peso que la Biblia. No, la constitución dice así y así debe ser. ¿Y qué dice la Biblia? La Biblia es palabra de quién? De Dios. ¿Y la constitución es palabra de quién? De los hombres. Creyentes, pero que nos equivocamos, ¿verdad? Y a veces, sin despreciar las constituciones, a veces tenemos que poner a un lado nuestra constitución y sacar la Biblia, la palabra de Dios. Yo vi, hermanos, una vez en una iglesia que en la constitución decía así: el creyente que es disciplinado no puede tomar la cena del Señor durante un año, aunque se arrepienta. ¿Qué les parece? Eso es legalismo, al máximo, ¿verdad? Porque si se arrepiente, ¿Dios le perdona o no? Claro que sí, inmediatamente. Y la iglesia también tiene que perdonarle. Regresa a la comunión. Entonces, la vida cristiana, hermanos, no es legalismo. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, con el legalismo. El legalismo se presenta de varias maneras según el contexto en que funcionamos en el mundo y en nuestro país. A veces, hermanos, ciertas cosas culturales pueden volverse legalismos. No nos soportamos los que somos de la costa o de la sierra o de la selva. Hay cosas que a veces dan que comentar y entramos más bien en un legalismo, ¿no? Entonces, el culto debe ser el domingo a las 9 de la mañana. Si es las 10 ya es muy tarde. Nosotros tenemos el culto a las 10, por ejemplo, en nuestra iglesia. Otras iglesias tienen en la tarde. Ahora, más y más en Lima, por ejemplo, hay iglesias que están haciendo un solo culto en el domingo, ya no tienen mañana y tarde, sino solo tienen, por ejemplo, en la tarde. ¿Eso es pecado? No, eso no es pecado. En la Biblia no encontramos que se debe hacer mañana y tarde, ¿verdad? No hay fundamento, o una sola vez, no hay fundamento. El que le hace 2 veces, amén. El que hace una vez, amén. El que quiere estar todos los días, pero si puede sostener eso con equilibrio, con la familia y todo eso, amén. Ahora, lo malo es no hacerlo nunca, porque la Biblia sí dice que debemos reunirnos, ¿no? Entonces, hay que tener más cuidado con el legalismo. A veces la vida cristiana es sinónimo de legalismo. Si tú cumples estas y estas y estas normas, entonces estás bien con Dios. Si no, no. Sorprendentemente, no sé cómo es aquí. ¿Ustedes manejan la idea de primicias? Primicias, sí. Yo estuve en un sitio donde los hermanos llevaban primicias, ¿no? Llevaban primicias. ¿Está bien? Muy bien, excelente. Ahora, si uno que cree en primicias va a una zona donde no tienen esa idea de primicias, ¿cuál es lo malo? ¿O qué es malo? Imponer, muy bien, criticarle. Ustedes no dan primicias, qué barbaridad. Y las primicias, no sé, así que aquí como es, pero las primicias, por ejemplo, donde yo, en ese lugar donde estaba, eran los primeros frutos, así como el Antiguo Testamento, ¿no? Los primeros frutos de su chacrita, de su tierra, o las primeras crías de sus pollos, eso lo llevaba a la iglesia, lo daba al pastor, y así eran las primicias. Y decía así, entonces, el Antiguo Testamento se daba las primicias, yo también quiero dar. Claro, con un poco de explicación y todo eso, y finalmente quieren seguir haciendo eso, amén. Lo malo es querer imponer eso en otro contexto o criticar a otro grupo de creyentes que no tienen esa perspectiva. Entonces, tenemos que entender, hermanos, que funcionamos en diferentes contextos, ¿no? Incluso en nuestro propio país. ¿Cómo entienden ustedes las primicias? Así como les he explicado, un poco diferente. Así, ¿no? Muy bien, entonces hay que tener cuidado, hermanos. La vida cristiana a veces para algunos es sinónimo de legalismo, porque el legalismo a veces suena bien o da la impresión de que alguien es maduro, pero simplemente es legalismo, ¿ah? Legalismo. El legalismo en el libro de Gálatas es fuertemente confrontado por el apóstol Pablo. Pablo le dice, ustedes insensatos.
¿Quién os fascinó? ¿Quién? El texto quiere decir, ¿quién les ha embrujado para seguir un evangelio diferente? ¿No? Y les habla muy fuerte en el capítulo 3, versículo 1, dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Y terminando el libro, si puede ir a Gálatas capítulo 6, dice en el versículo 11, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Y después dice, hermanos, ¿dónde está lo que quiere encontrar? De aquí, verso 17, el último versículo, o penúltimo versículo, 6:17 de Efesios, dice, de aquí en adelante, ¿qué dice? Nadie me cause molestias. ¿Cómo está Pablo? Ofuscado, está enojado. Le habla muy fuerte a los legalistas. Entonces, hermanos, vida espiritual no es sinónimo de legalismo. A veces para algunos suena bien, pero no suena bien. Tampoco vida cristiana, hermanas, es vive y deja que Dios obre. Vive nomás, ¿no? Vive nomás, deja que Dios, es como decir, voy a dar un buen examen y oro, Señor, ayúdame en este examen, por favor, quiero sacar una buena nota y no estudia. ¿Qué tal? ¿Funciona o no? No, pues no, hay que estudiar, ¿no? Hay que estudiar. Entonces, algo así, no, eso no es la vida cristiana. Otra idea, el cielo es lo único que importa. Entonces, todo se vuelve celestial. Acá en la tierra, no, casi como los gnósticos, ¿no? El cielo es importante, o lo espiritual es importante, lo mundano no es tan importante, la familia no es tan importante, una casita no es importante. Ahí, hermanos, a veces nosotros somos muy descuidados y esto sucede en todas partes. A veces un padre de familia no es responsable de proveerle un lugarcito al menos acogedor a la familia. ¿No? Y ya pues, el techo está que se cae con dos palitos ahí que se mueve, la puerta que el candado está más seguro que la misma puerta, ¿no? A veces se ve eso. Porque dicen, no, el cielo es importante, la tierra no, aquí hay que vivir como sea, como en un sentido los hermanos en Tesalónica. Los hermanos en Tesalónica, aparte, hermanos, de estar descorazonados por la muerte de sus miembros, algunos de ellos habían caído en un sentido, ya no trabajar. Ya no trabajo porque ya viene el Señor, ya nos vamos al cielo y ¿para qué tanto afán en este mundo? ¿Cuál es el otro extremo? No, yo tengo que trabajar, tengo que ganar mi dinero y esto, ¿y qué descuida? Su familia, la comunión con los hermanos y todo eso, ¿no? Entonces es otro extremo. Entonces, hay hermanos ahí. Hay una pequeña tarea si ustedes quieren hacer. Dice, ¿por qué son tan populares estos conceptos falsos acerca de la vida espiritual? ¿Por qué son tan populares, hermanos? Estos falsos conceptos acerca de la vida espiritual. Legalismo, el cielo es más importante que lo material, ya no pecamos. Yo conocí, hermanos, una sola persona en toda mi vida, una sola persona en toda mi vida, en mi ministerio que conocí, que decía lo siguiente, yo no soy pecadora y yo nunca voy a morir. Así me decía, yo varias veces le visitaba a esta señora y me decía lo mismo, no, yo no peco, no sé, por ahí pecarán, pero yo no peco y yo nunca voy a morir. Cuando le hablaba de la vida eterna, no, yo no voy a morir. Yo le decía, señora, ¿usted nunca va a cerrar los ojos, nunca le van a entrar en un ataúd? No, yo no me va a pasar eso, ¿no? Entonces, pero ¿por qué hay, hermanos, tantas ideas populares, conceptos falsos acerca de la vida espiritual? No quiere ser más que pues, quiere ser una persona más mayor, algo, Ujú. que lo distingan. Ok, Que este es así, algo. sí. Como el legalismo que quiere ser superior a otros. Si otros no hacen como yo hago, son menos. No quiere ponerse superior. Muy bien. ¿Por qué más? ¿Por qué tan populares son estos conceptos falsos acerca de la vida cristiana? ¿Cómo es el, chunte, ¿cómo se llama? No sé, yunque, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Ya? Yonki. ¿Qué más, hermanos? A ver. Pienso, hermanos, que es por falta de... Sí, adelante.
Siga, siga, hermano, siga. Uno quiere ser alabado, Ya, enaltecido. ya, A ese es lo que... ya. Pero también, hermanos, creo que es por falta de instrucción de la Biblia, ¿no? Por falta de instrucción de la Biblia, por falta de estudiar la palabra de Dios. Entonces, falta de entender más acerca del tema. ¿Qué cosa es la vida cristiana? ¿No? La vida cristiana a veces puede tornarse, hermanos, como una competencia. A veces ese sabor tiene la vida cristiana, como una especie de competencia, que si yo llego temprano, soy un buen cristiano. Bueno, si un buen cristiano se califica solo por eso, no es correcto. ¿Es bueno llegar temprano? Sí. Pero si yo digo que por llegar temprano soy un buen creyente, solamente por eso, no. O que si yo doy mis diezmos más que otros, entonces soy mejor creyente. No, pues alguno no dará tanto como es el que da aquí porque gana menos, ¿verdad? Entonces, son populares por falta, hermanos, de estudiar, creo, la palabra de Dios. Y también, hermanos, porque no nos sometemos a lo que Dios dice en su palabra. Entonces, por eso son tan populares estos. Muy bien, ¿preguntas ahí, hermanos? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Lo que estamos diciendo allí. Ahora vamos a desarrollar entonces otro tópico. ¿Preguntas? Ok, vamos a desarrollar otro tópico. Letra D, relación entre la vida espiritual y la salvación. ¿Qué tiene que ver la vida espiritual con la salvación? Lo dijimos al comienzo. ¿Qué tiene que ver la vida espiritual con la salvación? ¿O no tiene nada que ver? ¿Cuál es primero, la salvación o la vida espiritual? La salvación, muy bien, la salvación. La salvación origina la vida cristiana, ¿verdad? Entonces ahí comienza, es el génesis, es el origen de la vida cristiana. Y mucho de la vida cristiana, hermanos, déjenme decirle aquí, se sostiene de cómo nosotros entendemos la salvación. Si solo nosotros entendemos la salvación como que Dios nos dio la vida eterna y cuando vamos a morir vamos a ir al cielo, que es verdad, pero solamente allí nuestra vida cristiana va a ser muy cortita, muy apagada, muy pequeña. Pero la salvación no solamente es que Dios nos va a llevar un día al cielo y vamos a estar con Él por la eternidad, que eso es verdad, y ese es un concepto muy pequeño de lo que es la salvación. Entonces, la salvación o el tema de la salvación, hermanos, es tan importante, pero tenemos que nosotros observar bien y estudiar bien qué involucra la salvación. No es solo que tenemos la vida eterna. Amén por eso. Amén. Tenemos la vida eterna. Pero la salvación es mucho más que eso. Entonces, cada vez nosotros tenemos que estar estudiando más acerca de la salvación. La salvación entonces ocurre, dice el material, una sola vez en la vida, ¿verdad? Nosotros no estamos siendo salvos vez tras vez, sino Dios nos salva una vez y para siempre, ¿verdad? Entonces, allí comienza todo, pero la vida espiritual es un proceso que dura toda la vida. Mientras estamos en esta tierra, la vida espiritual, hermanos, dura toda la vida. Es una maratón, como dijimos en la mañana. Es una carrera, pero maratónica. No es una carrera de velocidad. No es que corremos una semana y ya. No, es toda la vida. Toda la vida. Hasta que Cristo nos lleve o hasta que Cristo venga. Toda la vida. Ahora, salvación, como ya les expliqué un poquito en la introducción, ahí ven sus materiales, página 19. Salvación es como santificación posicional. Dios nos declara santos. Hay versículos que hablan de eso en la palabra de Dios. Vamos a ir a uno nomás a ver. Segunda Corintios 5:21, por favor. Segunda Corintios 5:21. Un hermano, lea por favor. Segunda Corintios 5:21. 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros hicimos hechos
justicia de Dios en él. Muy bien, para que nosotros fuésemos ¿qué? Hechos justicia, ¿no? Entonces, nosotros hemos sido declarados santos cuando hemos creído en el Señor Jesús, o justos. Esa es la santificación posicional. Pero la vida espiritual es la santificación práctica. Cada día. Si yo superé algo en mi vida, hice bien algo un día, no es garantía de que mañana lo haga, ¿verdad? Cada día es un nuevo día y cada día debemos vivir como ese día. No debemos vivir de los logros del pasado. Imagínense, Perú ganó a Chile hace 2 años. ¿Y de qué sirve eso ahora para las nuevas eliminatorias? Para nada. Hay que jugar el partido otra vez, ¿verdad? Y ganarlo, por supuesto. Entonces, hermanos, la vida cristiana no consiste en vivir en victorias del pasado, tampoco en dolernos tanto por los fracasos del pasado, porque Dios restaura y tenemos que cada día, hermanos, vivir la vida cristiana. Vivir, como alguien dijo, vivir como si fuese el último día de nuestras vidas. ¿Qué haríamos en el último día de nuestra vida? Trabajar, ya. ¿Qué más? Imagínense que sea el último día de su vida. Tenemos ya pocas horas, hermano. ¿Qué haría usted en estas horas que quedan hasta la medianoche? ¿Cómo? Santificarse, ¿ya? ¿Y cómo lo haría? ¿Cómo se santificaría? De repente nos ponemos a leer la Biblia todo el tiempo. O de repente salgo a la calle a buscar personas para hablarles de Cristo, ¿no? No sé. Pero la vida cristiana cada día, hermanos, es como si estuviésemos el último, porque puede ser. ¿O no? Claro que sí, puede ser, hermanos. Puede ser que sea nuestro último día. Y tenemos que vivirlo al máximo, pero no como dice el mundo. Para el mundo vivir al máximo es comer bien, divertirse bien, ir a la playita, solearse, comer lo más rico que hay, ¿verdad? Los manjares y todo. No, vivir al máximo para el Señor. En nuestra vida cotidiana, como ha citado el pastor Cristóbal al comienzo, si estoy cosechando mi producto, debo estar pensando que estoy haciendo para el Señor, para la gloria de Dios. No debo estar renegando, este año tan chiquitas estas papas o esta se va tan flaca, ¿qué ha pasado? No, no. Gracias, Señor, porque me das el pan para comer. Puedo negociar, puedo comer este producto, ¿verdad? Entonces, eso es para la gloria de Dios, ¿cierto? ¿O no? Si antes te daba tu vaca, no sé cuántos litros da, hermano, una vaca. 10 litros, ya. Tú sacas 10 litros, 10 litros, y un día te da 12. ¿Cómo te sientes? ¡Wow, Señor! Y un día te da 5. Vaca cochina te voy a vender porque ya no me das la leche que quiero. No, no, no. ¿Verdad, hermanos? No, porque dar gracias a Dios. Dar gracias, hermanos, al Señor. Entonces, la vida práctica, la vida espiritual, hermanos, es cosa diaria. Cosa diaria. ¿Cuántos son casados aquí? Algunos están medio asustados. Ya, muy bien. A ver, ¿están contentos con la esposa que tienen? ¿O no? ¿Por qué no fue otra mujercita? ¿Cuántos tienen hijos? ¿Y están contentos con los hijos que tienen? Amén. Yo tengo 6, hermanos, gracias a Dios. Ya les estoy comenzando a extrañar. ¿Ve? Entonces, y mi esposita, ¿no? Entonces, pero debemos estar contentos, hermanos. No debemos compararnos con nadie. ¿Por qué Dios le bendice a esa persona tanto y a mí no? ¿Por qué Dios le da tanto a esa persona? ¿Y por qué no decimos del otro? ¿Por qué el Señor le da tantos problemas a ese y a mí no? Nunca decimos eso, ¿no? ¿Por qué Dios por qué Dios le prueba tanto a esa persona y por qué no me prueba a mí? ¿No? Entonces, hermanos, debemos estar agradecidos a Dios. Agradecidos por lo que Dios nos da. Vivir para el Señor. Entonces, la salvación, hermanos, tiene mucho que ver con la vida espiritual porque es el inicio y porque también, hermanos, recibimos el Espíritu Santo en nosotros
y el Espíritu Santo es el que nos capacita para vivir la vida cristiana, ¿verdad? Entonces, página 20, si ustedes pueden ver, hay dos aspectos de la santificación. Hay la santificación, ser apartado para Dios en santidad, dice, y ser separado del pecado y la injusticia. Santificar quiere decir ser hecho santo a ser hecho justo, o ser hecho justo, perdón. Santificación es un término empleado en relación tanto con la salvación como con la vida espiritual, ¿verdad? Tanto con la salvación y santificación, Dios nos declara santos, pero también tiene que ver con la vida cotidiana, con la vida espiritual. ¿Cómo, hermanos, cómo estamos respondiendo al hecho de que Dios nos ha salvado? Yo siempre digo esto, hermanos. La salvación que nos ha dado Dios debe abrirnos los ojos para que nosotros seamos cristianos de excelencia para la gloria de Dios. Hermanos, aquí hay jóvenes que estudian una carrera, por ejemplo, y por lo que veo, les escucho, son buenos estudiantes, ¿verdad? ¿Cómo es un estudiante? Un buen estudiante, cristiano, se esfuerza, ¿cierto? Estudia, está atento, ¿verdad? Quiere ser el mejor, y eso no es malo, hermanos. Así debe ser el creyente. Debe ser, hermanos, un creyente que deje bien en alto el nombre de Cristo. Un creyente que conoce su Biblia. Un creyente, hermanos, que obedece lo que dice la Biblia. Aunque sea un versículo que me impacte en mi vida diaria y eso, ese día yo obedezco ese versículo, eso es la vida cristiana, hermanos. No tenemos que obedecer toda la Biblia a la vez, imagínense, nadie hace eso. Pero un versículo, un principio, una enseñanza que Dios nos da y eso vivo obedeciendo cada día, eso es la vida cristiana. Entonces, en ese sentido, hermanos, debemos ser creyentes excelentes porque tenemos un Dios excelente. Tenemos un Dios todopoderoso, hermanos. No tenemos que andar en este mundo dando de que nos agarre el mundo. Ese es así. Tiene deudas, no paga. Se engaña en el peso. Ese engaña en la calidad del producto. ¿Qué sé yo? No. Debemos, hermanos, ser personas creyentes que dejamos bien en alto el nombre del Señor. Por eso somos cristianos. ¿Sabe lo que significa cristiano? Viene de Cristo, pero es como un cristiano chiquito, ¿verdad? Entonces, pues démosle honor, hermanos, al nombre de Cristo. Qué privilegio que tenemos de llamarnos cristianos. Vamos a invertir, hermanos, unos minutos más aquí para hablar algo más y después vamos a tener nuestro primer descanso. Hay una verdad posicional entonces ahí y hay una verdad también con la vida espiritual. Hay una tareita ahí, puede usted después revisar eso. Vamos al apartado E. Estamos revisando, hermanos, algunas cosas de la salvación. Resultados de la salvación. A ver, alguien se pone de pie y lee el primero. Vamos, a página 21, página 21. Vamos a la página 21. Vamos a leer lo que está ahí, ¿ya? Alguien lea en su material el primero, póngase de pie y lea, por favor. Así dice, hermano. Un breve repaso de los resultados de la salvación según se relacionan con la vida espiritual. Nos ayudará a tener todas las cosas en su debida perspectiva a través de su Hijo Jesucristo Dios. El primero, muy bien, lee, hermano, el primero. ¿No? Sí, lee, hermano, lo que está en el primer circulito ahí. A través de su Hijo Jesucristo Dios. Uh-huh. Nos redimió de la esclavitud del pecado. Muy bien, ahí nomás, hermano. Nos redimió de la esclavitud del pecado. Otro hermano, póngase de pie y lee el siguiente. Nos perdonó el castigo merecido por el pecado. Muy bien, gracias, hermano, gracias. Otro hermano, lea el siguiente. Nos justificó delante de Él al perdonar nuestra culpa y declararnos justos. Muy bien, muy bien. Otro hermano, por favor, siguiente. Nos reconcilió consigo mismo,
restaurando la relación que había sido rota por el pecado. Muy bien, vamos a regresar a ese texto luego, pero siga otro más, el siguiente, por favor. Nos trasladó del reino de las tinieblas de Satanás al reino de luz de su Hijo Jesucristo. Muy bien, siguiente. Nos recibió en Cristo tal como somos. Muy bien. Sí, pastor. Siguiente, por favor. Nos hizo nuevas criaturas espirituales en Cristo. Muy bien, siguiente. Rápido, hermano, rápido, vamos, dinámico, vamos. Dio vida eterna en sí mismo. Muy bien, nos dio vida eterna. Siguiente. Nos concedió el Espíritu Santo. Y así, ¿verdad? Nos liberó del poder del pecado y de la naturaleza pecaminosa. Y nos estableció en una serie de nuevas relaciones. Y hay varios subpuntos ahí. Dios es nuestro Padre, qué bonito, ¿no? Dios es nuestro Padre, somos sus hijos. Hermanos, dijo una vez un teólogo de la siguiente manera: lo más bello de la salvación, dijo él, no es que tenemos la vida eterna, aunque eso es verdad, dijo, pero es llamarnos hijos de Dios. Somos hijos de Dios porque Dios nos adoptó. ¿Saben lo hermoso, hermanos, de la adopción? Cuando Pablo habla de la adopción, vamos a en un ratito a buscar Romanos 5, pero quiero comentarles esto. Cuando Dios nos adoptó y cuando Pablo escribe acerca de la adopción, está hablando de una adopción romana. ¿Qué quiere decir esto? Entre los judíos, una adopción podía romperse. Y alguien que recibía en adopción a alguien podía decir, no, ya no eres mi hijo, ¿no? Y le quitaba la herencia. Pero entre los romanos no era así. El romano recibía a alguien por adopción y eso era indisoluble. Dios nos ha recibido así, por adopción. Somos hijos de Dios. Dios es nuestro Padre. Jesucristo es nuestro Señor. Es nuestro Maestro, es nuestro pastor. Imagínense, hermanos, no es nuestro pastor. Es nuestro amigo. ¿Qué dice? Ya no os llamaré siervos, sino amigos. Claro, Él no nos llama ya siervos amigos, pero nosotros estamos felices de llamarnos sus siervos. Pero qué lindo, hermanos, que Él nos llama amigos. Es nuestro amigo Jesucristo, es la vid, nosotros los pámpanos. Voltee su hojita, página 22. Dice, nos proporcionó todo lo necesario para llevar una vida piadosa. Ese es otro resultado de la salvación. Nos colocó en Cristo y a Cristo en nosotros. Nos apartó para una vida santa. Nos identificó con la crucifixión, su muerte, eso habla Gálatas, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Nos estableció en la iglesia, nos estableció en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, para servirle a Él y a nadie más. Nos garantizó que el cielo sería nuestro destino. Ahora vamos a buscar en lo que habíamos dicho, hermanos, ahí, por favor, en Romanos capítulo 5. Vamos a comentar un poquito esto. En Romanos capítulo 5. Cuando yo leo Romanos 5, a mí me parece como abrir una caja donde hay muchos regalos. ¿Le gustan los regalos o no? Claro, ¿no? Los regalos son lindos, pues. Entonces, cuando uno lee, hermanos, Romanos 5, y todo lo que está diciendo aquí voy a sustentarlo un poquito más solo con este texto, me parece importante. Dice Romanos 5, justificados pues por la fe. ¿Qué tenemos? Primero, paz. ¿Qué es paz? Es una relación que antes teníamos de ira, ¿verdad? Enemistados con Dios. Entonces Dios, a través de Cristo y cuando nos dio la vida eterna, nos hizo paz. No con una persona humana, no con una institución humana, sino con el Creador de todas las cosas, con Dios. Nos dio paz. Dice, para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2, 5:2, Romanos 5:2.
por quien también tenemos, ¿qué cosa? Entrada. ¿Entrada dónde? ¿Al circo? No. Entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza. ¿Qué más? Entrada en la gloria de Dios y esperanza en la gloria de Dios. Versículo 3. Y no solo esto, dice Pablo, sino que también nos gloriamos ¿en qué? Ah, ¿y por qué menciona Pablo eso? ¿Que también la tribulación es un regalo? Pues sí, miren que en la cadena de las bendiciones que está en Romanos 5, también dice, hermanos, allí en el versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Pero si nos quedamos en nuestra lectura ahí, suena pesado. ¿Pero qué sigue diciendo? Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Ahora, les pregunto, hermanos, honestamente, ¿cuántos de los que estamos aquí necesitamos paciencia? ¿O ya todos somos pacientes? Pacientes del hospital, sí, pero pacientes en carácter. Todos necesitamos paciencia. Hay a veces que no está como yo quiero y quiero explotar, ¿verdad? Pero ¿qué hace la tribulación? Nos da paciencia. No, usted ha visto, solo voy a dar este ejemplo. ¿Usted ha visto o cuál es la diferencia entre un hombre de 25 años, vamos a decir así, y un hombre de 60 años en su reacción a algún problema en la vida? ¿Cómo enfrenta un hombre de 25 años y uno de 60? Sí, más tranquilo, ¿no? Porque ya ha pasado tiempo donde, pues, decimos así, la vida le ha golpeado y ha pasado experiencias, ¿no? Solo para ilustrar. Entonces, hermanos, mientras Dios nos dé tribulación, es decir, Dios pruebe nuestra vida, está dándonos paciencia. Pero la paciencia no es cuestión solamente de años, es cuestión de cómo respondemos a las tribulaciones. Pero miren, hermanos, quiero mirar con ustedes ahí, queremos apreciar que las tribulaciones que vienen no nos hacen daño, hermanos. Dice, produce paciencia. Dice allí, hermanos, en el versículo 3. Y en el versículo 4. Ay, Señor, ¿y por qué más prueba? ¿No? Paciencia prueba, dice, y la prueba, esperanza. Hermanos, hay mucha gente sin esperanza. O tienen una esperanza en algo vacío. Pero miren cómo está trabajando Dios. Miren cómo Pablo empezó. Dice, justificados, pues, ustedes tienen paz, tienen entrada, tienen esperanza y tienen tribulación, porque la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, ¿y la prueba qué? Esperanza. Cuanto más, hermanos, nosotros tenemos necesidades en nuestra vida, debemos depender más de Dios. Eso, hermanos, solo le pasa a los creyentes. Tenemos esperanza en Dios. La tribulación es temporal. Y la esperanza es algo bello, hermano. ¿Usted ha visto alguna vez a un creyente morir? ¿No? Yo sí he visto, hermanos, creyentes agonizando. Y salen de sus labios palabras como estas: sean fieles al Señor, ámense, no dejen de congregar, sigan amando a Dios. Mi suegrito que falleció, yo no estuve en su agonía, mi esposa estuvo en su agonía. Y él, mientras podía hablar, porque después ya no podía hablar, él les animaba a sus hijas a no apartarse del Señor. Y mi esposa y su hermana cantaban himnos allí en su lecho de muerte en el hospital. Y ellas decían que cuando le miraban, su rostro era de paz. Pero como que él les seguía diciendo, sigan amando al Señor. Porque hay esperanza, ¿verdad? Y después de eso, llanto, dolor y todo eso, pero esperanza. Tenemos esperanza.
¿Cómo trabaja Dios para tener más esperanza? Nos salvó, ¿verdad? Y está trabajando. Tribulación, prueba, pacientes. Son resultados de la salvación. Hermanos, eso debe mantenernos contentos porque el mundo se desespera. Cuando no hay plata, ¿qué hace el mundano? Se desespera. Saca préstamo aquí y allá y termina hasta acá. Finalmente no sabe qué hacer y dice, mejor me quito la vida. No quieres problemas. Pero el creyente debe tener esperanza en Dios. Eso, hermanos, es lo bello de la vida cristiana. Entonces, vamos a tomar, hermanos, unos 10 minutitos, ¿sí? 10 minutitos. Ah, ah, pero aquí hay una tareita, podemos pensar mientras estamos descansando. Dice, ¿cuál debe ser la respuesta apropiada del creyente para con los resultados de la salvación? ¿Cómo impacta eso en nosotros? Al menos, hermanos, debemos tomar un tiempo y aunque sea suspirar y decir, muchas gracias, Señor. ¿Verdad? ¿Eso podemos hacer todos o no? Sí. ¿Y podemos hacerlo ahorita o no? Claro que sí. Oramos y tenemos 10 minutos. Tomemos tiempo, hermanos, para agradecer al Señor, al menos para agradecer. ¿Sí? Cada uno allí cierre sus ojitos, agradezca al Señor. Yo también voy a orar, hermanos, aquí, pero usted también ore personalmente.